Ok. Voy a buscar entonces, ya tengo el call aquí abierto, voy a buscar la parte esa y luego lo comparto, que es en la parte que decía historia térmica era. Bueno, es que precisamente por eso, ¿no? Era la historia de la variación de la temperatura, ¿no? Am, a ver, ahora enseguida lo comparto, ¿eh? Aquí, página 70. Bueno, es un conteo de termodinámica y de estadística para los fotones, ¿no? Realmente. Ok. Ok, comparto, ¿eh? Aquí está. Em, por estas páginas, 68, por ahí explican, claro, es una descripción de termodinámica, de la termodinámica del universo en expansión, claro, donde aparece un volumen, pues ese volumen en el caso del universo, pues es un volumen que aumenta, es un volumen referencia, ¿no? Pero pues debe aumentar con en cualquier momento, pues debe ser el volumen inicial por A a la 3, al final de cuentas, ¿no? Porque, pues bueno, todas las longitudes, si es un cubo, pues la X, la Y y la Z, pues todas vienen multiplicadas en la métrica vienen multiplicadas por este factor de escala, ¿no? Diferencial de L cuadrado, ¿no? O sea, esta es de X, de Y, de Z. O si quieres una esfera, en esféricas, pues entonces el volumen, el radio de la esfera, da igual, ¿no? El radio de la esfera, pues aumenta. No el radio, ¿no? El radio es una constante, pero el radio no mide distancias. Lo que mide distancias es el radio multiplicado por A, ¿no? Cuadrado. Entonces, pues sí, este volumen como que depende del tiempo, ¿no? A través del factor de escala, ¿no? Entonces se puede hacer termodinámica, aquí lo dicen, ¿no? Bueno, aquí usan R en vez de A para el factor de escala, pero y ya no ponen la constante esa, ¿no? Pero da igual, eso es como una escala. Entonces, realmente ocupan ese volumen en la en la primera ley de la termo, tiene que, bueno, algo hablan ahí de la entropía, de ese fluido, de ese gas de fotones, bueno, de fotones y demás partículas que se están comportando como fotones, ¿no? Y bueno, por ahí hacen la discusión y al final pues llegan a la entropía por unidad de volumen, que es este objeto, y que en el caso bueno, de hecho, incluso si hay reacciones, pues también aquí te dicen cómo hay que tratarlas, ¿no? Si hay partículas que se van creando o interacciones entre partículas, pues ahí están también. Pero bueno, al final de cuentas, pues llegan como esta ley, esta entropía por unidad de volumen, pues tiene que ver con todas las partículas que se están comportando como ese fotón, tipo bosón, todas las partículas de tipo fermión que se están comportando como esa radiación, son las que están en equilibrio térmico al final. Y lo que sí vemos es que sí que sigue esta ley con con T3 aquí, ¿no? Temperatura a la 3. Y como esta entropía es entropía por unidad de volumen, si la expansión es a entropía constante, pues entonces ya se ve la relación entre la temperatura, bueno, por ahí hacen más cosas. Al final se ve la relación entre la temperatura y el factor de escala, ¿no? O sea, sí es temperatura, ¿eh? Sí es temperatura, pero pues tiene que ver a través de la ley de la primera ley de termo, ¿no? Diciendo, eso sí, que la expansión del universo es lo que se llama adiabática. Tampoco hablé nada de esa termodinámica, hay toda una parte ahí, ¿no? O sea, eso quiere decir la entropía es constante con la expansión, ¿de acuerdo? Eso sí no lo dije. Pero bueno, se puede discutir más o menos, o sea, por la expansión del universo, pues es adiabática porque pues el número de partículas dentro sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, no es que se creen partículas de la nada,
si hay, bueno, o sea, no se crea, también si quieres por lo de ¿cómo se llama? La, la ecuación de conservación de energía, ¿no? De densidad de energía. O sea, lo que sí pasa es que una partícula de un tipo se transforma en otra, pero vaya, al final la energía total sí se mantiene, ¿no? Entonces, más o menos, pues por eso bueno, más o menos. Por eso la expansión se dice que es adiabática, ¿no? Em, claro, en realidad es como una especie de aproximación. Lo que quiere decir es que las reacciones que se dan son más rápidas que la expansión del universo, que tiene que ver con el factor de escala, ¿no? O sea, las escalas de tiempo pues tienen que ver con h-1. Eso más o menos algo sí dijimos, ¿no? Eso sí lo ocupamos. Entonces, mientras eso ocurra, sí que la expansión es adiabática. Entonces sí que podemos hacer toda la discusión para relacionar T con decirle que es proporcional al factor de escala a la -1. La constante de proporcionalidad pues tiene que ver con esa G que decíamos aquí, ¿no? Esa G asterisco S, que tiene que ver con cuántas partículas están formando parte de ese fluido de radiación, ¿no? Si solo hubiera puro fotón, pues solo habría una, pero si hay muchas partículas, neutrinos, electrones con mucha energía cinética, protones con mucha energía cinética, pues entonces hay que contarlos aquí adentro, ¿no? Y esa G pues ya es otro valor. Vale, esta ley al final, ¿no? O sea, es toda una discusión de termodinámica, si quieres, que se puede hacer con algunas consideraciones. Si lo tenéis ahí en el call. No lo expliqué mucho, lo pasé un poco por arriba porque, pues igual, pues es que no, pues ya no. De hecho, ya este curso ya iba a ser así, ¿eh? No, aunque hubiéramos estado en clase, como expliqué casi todo el primer parcial, fue prácticamente solo gravitación. Pues no, ya para cosmología, pues se quedaron muchas cosas fuera, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Yo creo que era la mejor manera, ¿no? Ok. No sé si... Disculpe, profesor, deja entrar a Carlos. Ah, claro. Gracias. Sí. De todas maneras, hay una segunda grabación que voy a hacer y entonces van a ser 2 vídeos seguramente, pero no importa, ¿eh? Los subiré. Si puedo editarla para que quede una, pues ya lo haré, pero si no, pues quedarán varios vídeos, pero no importa. Bueno, no sé si respondes a tu pregunta. Claro, con otros fluidos, bueno, ya cuando por ejemplo, se desacopla la materia, pues hablar de la temperatura de la materia sí que ya no tiene tanto sentido. Se podría hacer en la discusión, pero daría que la temperatura prácticamente es cero para la materia. O sea, mientras está acoplada a la radiación, pues sigue siendo como la misma temperatura de la radiación, ¿no? Pero la temperatura de la materia, una vez que esté desacoplada, sí se va a ir a cero. Porque al final esta temperatura tiene que ver con la energía cinética de las partículas, ¿no? Ese es el chiste. O sea, ¿qué temperatura tiene la materia? O la materia oscura, la materia bariónica, pues cero. En cambio, la radiación, aunque luego sea ya puro fotón y ya no quede nada más dentro de esa radiación porque ya todos se desacoplaron, pues ella sí que sí puedo seguir haciendo la misma discusión y lo único que cambia son las partículas que están formando parte de ese plasma, ¿no? De ese gas de fotones. Entonces, por eso la temperatura de la radiación siempre ya va a ser esta. Ok, siempre va a seguir esta ley. Lo que sí cambiaría la constante de proporcionalidad, ¿no? Antes, en la época de radiación, esta era una cosa y luego en la época ya de materia, cuando ya quedó la radiación ella sola, pues este valor es otro, ¿no? Sí que ahí sí que hay un cambio. Pero en cuanto al factor de escala, pues sí sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, por eso a veces se dice la temperatura del universo. Bueno, es la temperatura de la radiación, ¿de acuerdo? Porque habrá otros objetos en el universo que tendrán ya temperatura cero. Y la energía oscura, pues quién sabe, ¿no? O sea, sí se pueden hacer discusiones y modelos termodinámicos de energía oscura, ok, o si es un campo, pues también se puede hacer algo parecido. Pero claro, depende de qué modelo tengas, ¿no? De qué objeto tengas. No, si no, pues no, bueno, no hay... Bueno, quiero recordar, por ejemplo, en los modelos Phantom esta temperatura podía ser negativa, ¿no? Y eso era un problema. Pero sí, o sea, sí se hace, ¿eh? Sí se hace también, pero pues no te puedo decir porque tampoco sirve de tanto, ¿de acuerdo? Pero en la época de radiación, pues esta temperatura de radiación
era la temperatura de todo. Entonces sí que era la temperatura del universo, ¿no? Entonces, por eso más o menos ahora, aunque ahora la temperatura de los fotones esté desacoplada, pero también se le puede decir así, ¿no? Se le dice temperatura del universo, ya está, no pasa nada. De hecho, por aquí lo explican eso. No sé si respondía a lo que... Sí, muchas gracias. Sí. Sí, realmente, pues como digo, es una... El curso no quedó para ir a fondo, porque es que cosmología tiene muchas cosas diferentes, ¿no? Tiene gravitación, pero también tiene, pues ya veis, física estadística, física de partículas, bueno, son muchas cosas diferentes que entran. Física de perturbaciones, ¿no? Con la parte de formación de estructura y demás. Entonces sí hay como muchas cosas en juego y pues no podía entrar en detalle a todo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Voy a quitar el compartir pantalla. Ok. ¿Qué más? En el COL, como es un libro viejito, pues no viene nada de energía oscura, ¿eh? Eso sí que no. Seguro que hay otros libros más modernos que sí lo hablan, pero bueno, la parte de nucleosíntesis y la parte de, incluso la de formación de estructura, aunque aquí pues di más o menos lo que pude, pues ya no queda, ya estaba bien para eso. Y la parte de energía oscura pues la expliqué yo a mi manera, ¿eh? O sea, no, yo creo que ya... que ya quedó bien, o sea, no hace falta, aunque sí, incluso hay muchos artículos que son reviews que son que son gratis, están en los archivos y lo puedes buscar y no hace falta buscar un libro, ¿no? Reviews que son ya de 200 páginas, de 300 páginas, pues son un libro en realidad, ¿no? Pero bueno, están ahí para quien lo quiera ocupar. Sí, tengo otra duda. Dime. Bueno, dos Puedo dudas. ayudar. Sí, La primera es que no me quedó claro bien a qué se refería con el ajuste fino en lo de la ok, constante cosmológica. sí. Bueno, como digo, el ajuste fino, depende cómo, puede ser hasta algo filosófico y que digas tú, bueno, pues a mí qué más me da realmente, ¿no? Eh, Sin embargo, es un problema que tienen, sobre todo la física teórica, digamos, cualquier física teórica, ¿no? El chiste es que tienes tu teoría, claro, que depende de unos parámetros, ¿ok? Que, pues bueno, al final, pues no sabes esos parámetros cuánto valen, ¿no? Están dentro de tu teoría y y ahí quedan, ¿de acuerdo? Ahora, el chiste es que luego hay unas observaciones que puedas hacer. Bueno, estoy pensando, no sé, en teoría de cuerdas, pues no hay tantas observaciones, entonces pues sí que a veces pues hasta uno piensa si es matemática en vez de física, ¿no? Pero vaya, si tienes una teoría de partículas o en este caso de la energía oscura, pues yo sí tengo unos parámetros, pero al final sí tengo que explicar unas observaciones, ¿no? Sean más o sean menos observaciones, cada día pues en cosmología tenemos más, pero sí que hay unas observaciones que hay que explicar, ¿no? Entonces el chiste es, claro, si yo con las observaciones voy a dar un valor a los parámetros con un error, pues dices, bueno, pues no pasa nada, ahí estoy bien, ¿de acuerdo? Mi teoría estará bien o estará mal, ¿eh? Nadie me dice que esté perfecta, ¿no? Pero servirá para explicar las observaciones, ¿no? Con un cierto valor de parámetros. Ahora, el problema es si mi teoría explica las observaciones para un valor muy cerrado de los parámetros, o incluso un valor súper concreto de los parámetros, un único valor, sin error, sin nada, ¿de acuerdo? Ahí sí que ese parámetro deja de ser un parámetro, y bueno, o mejor dicho, la teoría deja de ser una teoría y pasa a ser un parámetro solo, ¿no? Ajustado, ya está, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces eso es el ajuste fino, ¿de acuerdo? O sea, si tienes tu teoría y tiene una serie de parámetros y con las observaciones dice, bueno, pues mi parámetro está aquí en un valor y con un error, ¿ok? Luego, a lo mejor si las observaciones son más grandes o hay más cantidad o se mejoran, incluso pues tu parámetro podría tener menos error, ¿no? Pero el chiste es que no estás obligando a un valor solo,
Ese es el detalle, ¿no? Si obligas a un valor solo, pues entonces tu teoría tiene el problema de ajuste fino. ¿Sí lo entiendes? Sí, gracias. Sí, ese es el problema, ¿no? Con la energía oscura, pues ya ahora, esto, como digo, es un problema de toda la física teórica, ¿no? Porque la teoría va por un lado, la observación va por otra, ¿no? Y a veces se avanza la teoría a la observación, ese es el problema. Si va al revés, normalmente cuando ya tienes muchas observaciones y quieres explicar la teoría, pues ahí no te va a pasar ajuste fino, ¿no? Como, no sé, como pasaba, pues no sé, en el electromagnetismo en el siglo XIX. Pues bueno, de hecho, igual pasaba al revés, ¿no? La teoría iba detrás de las observaciones, ¿no? Ahora, ya en la física de partículas de los años 60 en adelante, pues ahí a veces la teoría se avanzaba a las observaciones, ¿no? A veces se predecían, aquí debe haber alguna partícula, y cuando se montaba el experimento años después, pues decía, sí, sí, esa partícula estaba ahí. ¿Ok? Ahí es el problema, ¿no? Porque entonces tienen la teoría con parámetros, sin observaciones, y cuando llegan las observaciones es que entonces dices, bueno, mi teoría a lo mejor no estaba bien. ¿Por qué? Porque tenía que dar un valor concreto a un parámetro, ¿no? Es diferente parámetro que constante, ¿no? Porque, bueno, pues sí que hay constantes que tienen su cierto valor, pero vaya, esos son, bueno, qué sé yo, la constante de gravitación, la constante de Planck, todas esas, pues sí tienen un valor concreto, ¿no? Pero vaya, si tuvieran otro valor no pasaría Disculpe, nada, o sea, bueno, solo que daría otros valores, ¿no? O sea, es diferente parámetro de constante, ¿no? Pero bueno, son muchos detalles. Pero bueno, para centrarnos en el caso de la energía oscura, sobre todo en el modelo lambda CDM, porque los demás problemas, los demás teorías también pueden tener ajuste fino, pero ya es otra cosa o más complicada, entonces no vale la pena. Pero en el lambda CDM el detalle es ese, ¿no? Que la densidad solo vale el lambda sobre lambda, que es una constante, sobre 8 pi g. ¿De acuerdo? Esa es la densidad de la constante cosmológica. Y entonces, pues es constante, ¿no? Siempre ha sido constante, no evoluciona, ¿de acuerdo? Entonces la mido hoy en el valor a igual a 1 y vale constante, ¿no? Y sin embargo, pues los otros valores, pues sí que han ido evolucionando, ¿no? Pues, entonces a veces este mismo problema, porque es el mismo problema de este parámetro, lambda, pues se le puede decir problema de coincidencia, ¿no? Es decir, bueno, es que aquí la densidad de materia o de materia bariónica, o la suma de las dos, no importa, pues, pues casi que son del mismo orden de magnitud hoy, ¿no? ¿De acuerdo? disculpe, profesor. Sí, se quedó alguien fuera. Creo que está tratando de entrar un compañero. Ok, ya. Ok, ya está. Sí, entonces este mismo problema de ajuste fino, que es de fijar el valor de lambda, pues entonces lo puedo transformar en un problema de decir, bueno, es que estoy viendo hoy es un día especial. Bueno, no es un día especial, pero es que, bueno, claro, es que esta gráfica es con factores de escala, ¿no? En realidad sería algo así. Entonces dices, bueno, es que hoy era un día especial porque las densidades de estas dos cosas muy diferentes son prácticamente del mismo orden, ¿no? Y fueron iguales hace muy poquito, ¿no? Eso se le dice problema de la coincidencia, ¿no? Pero el problema es de este parámetro, ¿no? Porque como la densidad solo depende de un parámetro, este parámetro con las observaciones que tenemos tiene que tener el valor súper concreto, ¿no? No puede tener un error, no puede haber, no hay variación, ¿no? O sea, no puede tener otro valor, digámoslo así. Tiene que tener ese valor concreto, ¿ok? Ya en otros modelos, pues a lo mejor sí puedo tener parámetros que sí son parámetros, ¿no? Que luego sí que tengo que medir y tengo que saber cuánto valen, ¿de acuerdo? Pero no es que tenga que fijarlos a un valor para que todo funcione, ¿ok? Ese es el problema de ajuste fino. Si en tu teoría tu parámetro solo puede tener un valor para que explique las observaciones, estás mal. Es un problema de ajuste fino, ¿ok? Ok. Sí. Y en las primeras clases mencionó un experimento de nivel cuántico donde se obtenían resultados que podían ser energía oscura. ¿Cuál era el nombre? Nada más No, es lo que... no, no, no. No era energía oscura, ¿no? Porque la energía oscura la expliqué ahora al final. No, Era lo perdón, del efecto Casimir. negativa. Sí, era el efecto Casimir. Y ese sí que puede dar una densidad, no sería una masa, ¿no? Sería una densidad
en un volumen, efecto Casimir. Y eso sí puede dar una densidad negativa, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que es una cosa cuántica, entonces esta densidad, aunque sea negativa, es muy pequeña, ¿eh? Entonces, que se da, sí se puede dar. Ahora, que eso pudiera explicar el agujero blanco o lo de la burbuja de Alcubierre, que eran problemas de gravitación, donde sí se ocupaba esa masa negativa, masas o densidades negativas, ok. Un agujero blanco. O también lo de la burbuja Alcubierre, ¿no? De la nave aquella de la Enterprise. Ok. Burbuja Alcubierre. Entonces, el detalle es, tanto esta cosa como esta cosa sí necesito densidades negativas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí hay una cosa cuántica que da densidades negativas, pero el detalle es que, claro, para cualquiera de estas dos cosas, las cantidades de energía serían negativas y muy grandes, ¿no? Y aquí, por efecto Casimir, pues tienes densidades de energía negativas, que sí, que se han medido, pero son muy pequeñas, ¿no? Entonces sería muy difícil, ¿no? O sea, sería imposible ocuparlas realmente, ¿no? No cuadran por el valor. O sea, esto es, vamos a poner, ¿cómo lo pongo? Densidad negativa y bueno, muy grande, claro, habría que hacer mucho más grande que la densidad de Planck, por decir algo, ¿no? Que la densidad de Planck, por poner escalas, ¿ok? En valor absoluto. ¿De acuerdo? Y esta es una densidad muy pequeña, ¿eh? Es una fluctuación negativa, pero muy pequeña. O sea, necesitarías un volumen muy grande, ¿no? Para poder explicar, tendría que ser la nave súper grande, ¿no? Demasiado grande, para poder explicar el agujero blanco o para poder explicar la burbuja del Alcubierre, que son lugares donde aparecen esas densidades negativas, ¿no? Entonces, bueno, realmente no sirven. Pero si te interesa, pues es el efecto Casimir, ¿ok? Son con placas de condensador y no me acuerdo qué más, y fluctuaciones cuánticas, y sí se puede generar un volumen del espacio donde la densidad es negativa, ¿de acuerdo? Por efectos cuánticos. Pero no sirven en gravitación, porque es que, bueno, al final esto es algo de partículas, ¿no? Algo de teoría cuántica, que es volumen muy pequeño, súper pequeño, ¿de acuerdo? Y en gravitación, pues todos son volúmenes súper grandes, ¿no? O sea, son tamaños pues, yo qué sé, del sistema solar, más grandes, ¿no? Depende de qué quieras explicar. Tamaños de galaxia o incluso tamaños de universo, ¿no? En el caso de la cosmología, ¿no? Que ya es lo más grande que podríamos ocupar en física, ¿no? Entonces estamos en los dos extremos, ¿no? A veces todo el problema de estas cosas que no conectan, pues es porque no hay una teoría cuántica de gravedad. Teoría de gravedad cuántica, pues esto no hay. La teoría de cuerdas puede ayudar, pero no se demuestra nada, no sirve, ¿no? No acaba de servir. Hay algunas propuestas, pero no acaba de servir, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, como que no conectan, son dos cosas muy diferentes. La gravitación es tamaños grandes, tamaños gigantes, ¿de acuerdo? Y la cuántica, pues son tamaños de subpartículas, ¿no? Como se dice, ¿no? Subatómicos, bueno, ni siquiera, incluso subpartículas, ¿no? Bueno, no sé si te respondí o si, bueno, si lo que querías eran los nombres, pues efecto Casimir, ¿ok? Sí. Y como digo, Sí, este gracias. efecto Casimir tampoco se usaría como energía oscura por lo mismo, ¿no? O sea, realmente la energía oscura tiene que tener densidad positiva, ¿eh? Densidad negativa tampoco me ayuda. Porque, bueno, pues con el factor de Hubble tendría ahí un problema para definirlo, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? No, yo ya no. Sí, yo creo que tampoco. Ok. Bueno, pues lo que Yo sí, tengo pues... uno. Dime. Se habla de que, o sea, en el paso del tiempo se empezarán a notar los efectos de la energía oscura a niveles más pequeños que solo entre galaxias. Em,
No, no, o sea, la energía oscura incluso... bueno, es que o sea, lo único que no se nota de la energía oscura es a través del factor de Hubble, si es que... Y cosas de cosmología que tengan que ver con el factor de Hubble, ¿no? En las supernovas, en el CMB, ¿de acuerdo? Este HZ o HA, estamos viendo con el factor de escala, que es 8 pi g tercios raíz, ¿no? Si no le pongo un cuadrado aquí. Y ahora aquí, pues bueno, densidad de bariones a la -3, porque es materia, densidad de materia a la -3, materia oscura. Y si ya tengo energía oscura, pues como sea, ¿no? Aquí voy a poner en función de A, porque no sé, depende cómo será, ¿no? Entonces, realmente, donde aparece esta energía oscura, donde se nota que falta energía o que necesitas una energía que no estás viendo, es solo a través del factor de Hubble. O sea, energía oscura, solo cosas de cosmología, que son, pues como decía antes, la supernova, los datos de supernova, los datos de BAO, que tenía que ver con las fluctuaciones con las estructuras que se forman, y con los datos de CMB, de anisotropías de CMB, ¿no? Ahí están. Estas eran, ¿no? Luego ahora estamos añadiendo algunas, ¿no? Como decía, historia del factor de Hubble. Pues precisamente mide H en observaciones, H contra Z o contra A, da igual. Y de hecho aquí adentro pues también se van a poder ocupar ondas gravitacionales, ¿no? Como decía. Entonces, en esas medidas, digamos, sí son de cosmología, y ahí sí que noto esto. Y si en astrofísica se nota la materia oscura, no sé si era eso lo que me querías decir. O sea, la energía oscura sí que es a nivel cosmológico, que es a escala es en estas observaciones, ¿de acuerdo? Supernovas, BAO, o estas medidas que tienen que ver con la expansión del universo, ¿no? Ok, ahí sí que dices, necesito la energía oscura. La materia oscura, por contra, sí que aparece a nivel astrofísico, ¿no? Aparece por un lado por la astrofísica y luego por otro lado por la cosmología. Y dicen, pues bueno, a lo mejor sí que puedan ser la misma cosa, ¿no? Si es posible, sí lo deben ser, sí pueden ser, incluso pues sí que encajan, ¿no? La cantidad de materia oscura que necesitas en astrofísica, la cantidad de materia oscura que necesitas en cosmología, pues sí la puedes hacer encajar, no es nada, no tienes que hacer teorías extrañas para que sí sean la misma cosa, ¿no? Ok. Y la materia oscura, pues sí se nota, pues como decía, ¿no? Con la velocidad de rotación de muchas galaxias contra el tamaño de la galaxia, ¿no? Y entonces esta velocidad de rotación con la materia visible haría algo así. ¿De acuerdo? Primero si sube, porque claro, la densidad de materia dentro de la galaxia es muy grande, y cuanto más aumentas el radio, pues más masa tienes dentro, ¿de acuerdo? Y esta velocidad de rotación, que es velocidad centrípeta al final, sí que aumenta, ¿no? Pero luego a partir de un cierto radio, pues ya la densidad esta densidad ya se va casi a cero, ¿no? Y entonces ya realmente ya no ganas más masa por aumentar el volumen, y entonces debería de caer, ¿no? Si aquí, claro, esto es en cuanto a materia visible, materia de bariones, si quieres, ¿no? En las galaxias, cosas que ves, estrellas que dan luz, gas intergaláctico que da rayos X, lo que sea, ¿no? O sea, esa es lo que diríamos materia bariónica, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando haces la observación de la rotación, claro, la rotación que ves es de partes como digo, todavía partes visibles, ¿no? Sin embargo, pues no cae, ¿no? Sigue así. Ok. Y entonces ahí dices, bueno, pues entonces además de esta materia bariónica, tendría que tener otra que fuera oscura, ¿no? Cold dark matter, o bueno, lo que sea. Y entonces ahora sí que podría hacer que esto se mantuviera. Bueno, no es que se mantenga, depende de la galaxia, pues a veces cae un poco, bueno, depende, ¿no? Hay diferentes tipos. Lo que no hace es caer tan rápido como si no hubiera materia oscura. Eso es lo que da la pista, ¿no? Pero esa es materia oscura, ¿de acuerdo? O sea, la materia oscura sí hace falta en astrofísica y hace falta en cosmología, en las dos partes.
La energía oscura sí, que es pura cosmología. Ahí no hay ningún efecto a nivel local que puedas observar, ¿no? A nivel local, pues estas y estas sí pueden observarse, ¿no? Luego la materia oscura también se ve en otros efectos de lensing, ¿no? Eso que digo, eso que decía. Pues igual, si aquí hay una galaxia, pues tú dices, ¿cuánta materia visible hay? Ah, pues no se tendría que desviar tanto la luz, ¿no? Pues si además hay materia oscura, pues entonces sí que puede ser que se desvíe tanto la luz. Hay más masa, o sea, más energía de la que tú contabas, ¿no? Cuando estás viendo. Ese es lo del efecto de lente gravitatorio o lensing, ¿de acuerdo? Y también se ha observado, ¿no? También sale, ¿ok? Y eso sí que es en astrofísica, pero la energía oscura es pura cosmología. Entonces ya cuando hablas del factor de expansión, ¿ok? Nos va a volver a echar en 10 minutos, pero no importa, ¿eh? Volvemos a entrar. ¿Sí respondí a la duda que tenía? Sí, sí. Sí. Ok. De hecho, en la energía oscura se le dice energía oscura porque la materia oscura ya estaba ahí, ¿no? O sea, la materia oscura es porque no se ve, o sea, no emite luz, entonces es oscura, es de verdad oscura, ¿no? Y en la energía oscura, pues fue como un poco un chiste, ¿no? Dices, bueno, pues si hay materia que no se ve y la estabas contando, pues hay energía que no se ve, también la voy a llamar igual, ¿no? O sea, no, es un poco así, ¿no? Pero bueno, no sé si a lo mejor, pues, o sea, realmente, bueno, que sepamos, pues no tienen por qué no tienen por qué ser la misma cosa, ni tener que ver, ¿no? O sea, bueno. Luego sí que hay modelos que sí dicen, ah, pues debe haber alguna interacción entre las dos. Entonces a lo mejor sí hay alguna relación entre ellas, ¿no? Pues podría ser eso. Son los Es modelos que acoplados de energía oscura. Sí, dime. más que nada me voy hacia la parte con la energía oscura, de que se habla de una expansión entre galaxias acelerada. Y Bueno, sí. si esa expansión es acelerada, mi curiosidad era sobre si se empezará a notar entre algunas estrellas o si habrá algunos efectos con el paso del tiempo que se noten más allá de solo las galaxias. O algunos fenómenos como creo que dijo supernovas. Sí, o sea, es que al final esa HZ, pues sí es la que, bueno, es el factor de Hubble, ¿no? Me mide la expansión, ¿no? Entre dos puntos del espacio. Estos puntos podrían ser, pues sí, una galaxia y el telescopio Hubble, ¿no? Que está tomando la foto, ¿no? Por decir algo. Ok. Y ahí sí se nota la expansión acelerada. Ahí sí que en estos datos de HZ todavía son un poquito feos, pero sí se nota, ¿eh? O sea, simplemente mirando... Claro, lo que depende de la estimación de la distancia. Tienes que decir, ah, bueno, sé a qué distancia está, más o menos. Entonces yo miro y puedo calcular HZ, ¿no? Entonces, ahí sí puede estar la energía oscura, pero eso es, pues estas distancias ya empiezan a ser cosmológicas. Bueno, no son cosmológicas, pero ya se empieza a ver el efecto, ¿no? ¿De acuerdo? No son tan grandes como el horizonte de eventos o el tamaño del universo o eso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ya sí se empieza a ver el efecto, ¿no? Ya están bastante lejos, ¿de acuerdo? Para medir esta expansión. Y ahí sí que entra la energía oscura. ¿Ok? Claro, el chiste es que hoy día, ¿de acuerdo? La astrofísica va por un lado realmente y la cosmología va por otro. O sea, si yo quiero explicar una galaxia o un clúster bueno, un clúster de galaxias ya no, porque ya es más grande, ¿no? Ahí sí que tendría que ocupar cosmología, pero normalmente se ocupa como una distancia de 400 megaparsec, ¿de acuerdo? Como el límite. O sea, si tienes algo más grande que eso, cosmología. Y cosmología, pues ecuaciones de Einstein y etcétera, ¿ok? Y si tienes algo más pequeño que esa distancia, pues ahí incluso puedes hacer astrofísica tranquilamente. Y ahí, pues realmente, bueno, igual el 400 es para lo de la homogeneidad. Igual estoy diciendo tontería, ¿no? Cosmología, homogeneidad. Vamos a decirlo así, ¿ok? A tamaños, pues, de sistemas solares, de galaxias,
de estrellas, de galaxias y cosas así, realmente ocupas astrofísica, que ni siquiera hace falta ocupar las ecuaciones de Einstein, puedes ocupar Newton simplemente y funciona muy bien. No necesitas nada más, ¿no? Ok, pero eso sí, no, eso no era, esta escala era la de homogeneidad, no, eso es otra cosa. Pero bueno, escala, se dice escala local. Ok, y es la parte de la astrofísica, ¿de acuerdo? Entonces, si muchas veces cuando explican colapsos gravitatorios, lo que sea, ni siquiera ocupan ecuaciones de relatividad general, ocupan leyes de Newton, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues es un poco el límite, ¿eh? Ya sabemos, el límite clásico. Eso tiene que ver con las energías que estás ocupando, ¿no? Las masas que estás ocupando, los campos gravitatorios que están ocupando, ¿no? Ese límite local, pues es el campo gravitatorio mucho más pequeño que... Y aquí hay que construir algo con G y con C. Y no sé qué unidades, ¿ok? Y es lo que se llama... bueno, es la aproximación campo débil, de hecho sí la vimos, ¿no? Ok. Entonces, bueno, realmente en astrofísica ni siquiera hace falta ocupar cosmología. Con mucho el efecto ese de expansión a veces, ¿no? Pero vaya, no tienes que ocupar todas las ecuaciones de gravitación. ¿Ok? Ok. De hecho, pues uno de los problemas de la energía oscura fantasma es que sí va a afectar a las cosas locales, ¿no? En un futuro no tan lejano. ¿Sí? Lo del Big Rip que decíamos, Big Rip. Pues era como que el factor de escala iba como 1 sobre... Bueno, aquí podía haber un índice n, ¿no? Pero vaya, iba a ser algo t menos t asterisco. Al revés, t asterisco menos t. ¿De acuerdo? Esta asíntota en t asterisco. Y entonces, claro, el factor de escala se va a ir a infinito en un tiempo finito. Y ahí sí que ahí sí que la cosmología molestaría a la cosa local, ¿no? A la física local, a la astrofísica, ¿de acuerdo? Pero eso es un problema, ¿no? Ese es el problema de la energía oscura fantasma. O sea, no es algo... en otros tipos de energía oscura, pues no va a pasar. O sea, no... Para este valor de A infinito tendrías que esperar tiempo infinito, ¿no? Para, no sé, para una energía oscura o lambda o de otros... Bueno, si es lambda es constante, pero pues de quinta esencia que decíamos, quinta esencia, pues esto va a ser algo del estilo, pues t elevado a una cierta potencia, era 3, 1 más w, ¿no? Bueno, claro, eso es con A, pero luego con t, pues creo que este es 2 sobre 3, 1 más w, algo así. A contra t, cuando se resuelve la otra ecuación, ¿no? Entonces, aunque w sea más pequeña que menos 1 y esto sea algo negativo, ¿de acuerdo? No importa, o sea, no tiene una asíntota, o sea, es un crecimiento así, como sea. Sí va a llegar a infinito, pero va a ser en tiempo infinito. Entonces, siempre la astrofísica va a ir por su lado y la cosmología va a ir por el otro, ¿no? Nunca vas a tener no vas a, o sea, no te va a molestar, ¿no? No va a afectar, esta expansión del universo no va a afectar a una galaxia, ¿ok? En el caso de la energía oscura fantasma, sí, cuando ya llegas a esta expansión infinita, pues ahí sí que estás molestando a la galaxia, ¿no? Ahí sí que está la expansión del universo está afectando a una cosa local, ¿ok? Incluso ya a nivel de átomos se